La nueva criada. De Marjorie Bowen. La señora Nangle descendió lentamente del coche de alquiler, que se encontraba frente a la gran mansión de los Hambleton. El cochero bajó de su pescante y entre los dos, cargaron por los escalones del sótano el baúl de cuero de Jenny, que lo seguía, cargada de pequeñas cajas y paquetes. Era finales de septiembre, a última hora de la tarde, y caían suavemente las hojas, secas y polvorientas, de los plátanos del pequeño jardín que había detrás de la casa cerrada. Una espesa niebla se alzaba desde el gran parque cercano. Al descender del coche de alquiler, la señora Nangle vio con solo una mirada que las casas, a derecha e izquierda de la mansión, todavía estaban deshabitadas. La nobleza aún no había regresado a la ciudad, desde sus lugares de veraneo. Pagó al cochero lo suficiente para asegurarse su buena voluntad, y le dijo a Jenny que encendiera el fuego en la enorme chimenea de la cocina. «Esto está un poco solitario, ¿no?», dijo la muchacha, y se estremeció al entrar en el húmedo y espacioso sótano. «Han vuelto temprano», comentó el cochero. «Por lo que he podido ver, no hay un alma en todo el vecindario». «Tengo que preparar la casa», respondió la señora Nangle. «La señora Withers, la encargada de la limpieza, y yo, pronto lo tendremos todo arreglado, para cuando regresen los señores. La señora Withers viene mañana, y traerá consigo una nueva criada». Tras decir esto, la señora Nangle, que se mostraba muy afable, sacó un penique, se lo dio al cochero, y lo despidió. Después, quitándose el sombrero y la capa, miró a su alrededor, con el aire de un viejo militar, encantado de estar de nuevo en el campo de acción. La señora Nangle, una buena mujer, y una cocinera excelente, había trabajado para los Hambleton durante muchos años, y conocía íntimamente cada rincón de la hermosa y sólida mansión. Sin embargo, Jenny, su sobrina, era nueva en Londres, y se sentía intimidada. Mientras permanecía de pie, con la punta de su chal en la boca, y las cintas de su sombrero desatadas, mirando fijamente la vasta cocina, parecía un pajarillo indefenso. «No tendríamos que haber venido hasta mañana, cuando los demás ya estuvieran aquí, ¿no cree, tía?», dijo la muchacha. «Ahora, esto resulta terriblemente solitario. Nunca pensé que la casa sería tan grande». De un enorme armario, la señora Nangle sacó un delantal, y se lo ató alrededor de su amplia cintura. «En primer lugar», dijo de buen humor, «los trenes no funcionan para complacernos a ti y a mí, Jenny. Si no hubiéramos venido hoy, tendríamos que habernos quedado hasta el jueves, habríamos perdido 2 buenos días de trabajo, y el amo y la señora no habrían podido regresar hasta el próximo lunes. Ahora, enciende el fuego, como la buena chica que eres. Se han pedido provisiones, y todo lo que hemos traído está en las cestas». «¿No dijo usted que había un cuidador en la casa, tía?», preguntó Jenny sin moverse. «Sí, hay una cuidadora, es la señora Claypole, pero ya se habrá ido. No podía esperarnos, porque tiene un largo camino para llegar a su casa, que está justo en Hampstead. Hemos llegado muy tarde». «Sí, está oscureciendo», dijo Jenny, mirando a través de la ventana de la cocina. La cocinera, capaz y serena, encontró pronto todo lo que necesitaba. Encendió el fuego, sacó las velas, y puso un mantel sobre la mesa de la cocina. «Pero si todos son armarios y alacenas», gritó Jenny, asomándose al pasillo. «¿Qué esperabas de una mansión como esta?», preguntó la señora Nangle, no sin cierto orgullo. «Tú, suspirabas por venir a una gran casa en Londres, mi niña, y ahora ya la tienes. Si no te gusta, puedo llevarte pronto a casa de tu madre». Jenny no respondió. Cuando su tía vino a pasar las vacaciones con ellos, pensó que sería una gran idea ir a Londres, como ayudante de cocina, en la casa de un gran caballero. Sin embargo, ahora, en esa fría tarde de otoño, en el sótano vacío de la gran mansión, deseaba volver a la cómoda casa de campo de Buckinghamshire. A esa hora,
Su padre regresaba del trabajo, los niños estaban sentados tomando el té, y su madre estaba ocupada con la cena. Por supuesto, la luz del fuego marcaba una gran diferencia. La señora Nangle había conseguido encender un buen fuego, y había prendido 4 velas en candelabros de bronce. Jenny intentó convencerse de que ahora la cocina estaba muy alegre, pero claro, afuera estaban todos esos pasillos oscuros. No nos preocuparemos por encender la lámpara esta noche, Jenny. Las velas serán suficientes para nosotras dos, dijo la señora Nangle. ¿Dónde vamos a dormir?, preguntó Jenny, mientras desempacaba las cestas que contenían los últimos regalos de su madre. Cuando todos estén aquí, dijo la señora Nangle, bajando la lata de té, de una alacena, dormiremos en el desván, pero esta noche, como estamos solas, y tú, pareces un poco asustada, podemos dormir aquí abajo, en una habitación que usan 2 de los lacayos. Allí hay 2 camas, y todo está limpio y en orden. Sí, claro, convino la muchacha. Eso será mucho mejor, tía. Así no tendremos que alejarnos del fuego. No tenía idea de que eras tan miedosa, Jenny. Se rió la señora Nangle. ¿Por qué no vas a echar un vistazo, y te acostumbras al lugar, mientras yo preparo el té? En secreto, Jenny pensó que nunca se acostumbraría a aquello. No tenía ningún deseo de echar un vistazo a la casa vacía, que según su imaginación campestre, se extendía por encima y alrededor de ella, en una interminable sucesión de habitaciones grandes, oscuras e insondables. Sin embargo, abrió la pequeña puerta lateral, que conducía desde la cocina a un pequeño patio exterior. Subió corriendo los escalones, y miró a través de la reja, hacia arriba y hacia abajo de la calle, con la secreta esperanza de ver a algún transeúnte o a un vecino. La hilera irregular de casas, que parecían ser todas de diferentes estilos y tamaños, se extendía en la distancia. La vista a ambos lados terminaba en la blanca opacidad de la niebla, y la niebla también invadía los amplios espacios de hierba, y los altos árboles marchitos, y las farolas de gas de la calle, oscureciendo el día, hasta convertirlo en un denso crepúsculo. Jenny no podía ver a nadie afuera. La ciudad parecía más solitaria que el campo. Hasta donde alcanzaba su vista, todas las casas estaban cerradas. Con una curiosidad que se tiñó de asombro, abrió la puerta del patio, y salió a la acera. Al lado, había una casita, encantadora y extraña, con una fachada semicircular, y balcones en forma de galería, mucho más estrecha, aunque igual de alta, que la mansión de los Hambleton. Esa casa también estaba aparentemente vacía, y las persianas blancas bajadas daban un aire muerto a las altas ventanas. Pero no, mientras Jenny miraba, de repente, apareció una luz en la habitación superior, y luego se apagó al instante. Un destello rojo, que se encendió en el gris azulado del crepúsculo, y luego se apagó. Jenny regresó temblando a la cálida cocina. No parece haber nadie, dijo. Todas las casas están cerradas. ¿Y qué esperabas en esta época del año, criatura?, dijo la señora Nangle alegremente. Tú y yo regresamos temprano a Londres, querida, y no se encuentra gente viviendo en esta parte de la ciudad antes de octubre. Cuando corrieron las cortinas rojas para ocultar la niebla, cerraron la puerta de la cocina, y se sentaron en la gran mesa para tomar el té y dar cuenta de las provisiones que habían traído. La vida se volvió de nuevo tolerable, e incluso alegre. La muchacha de campo miraba ahora hacia el futuro, con una vaga pero vibrante emoción. La señora Nangle, que conocía perfectamente la mansión y no sabía nada de nervios ni caprichos, estaba a favor de subir al desván y recoger algunas cosas para pasar la noche. Pero Jenny la disuadió encarecidamente. Tenemos bastantes prendas en nuestras maletas, tía. Eso bastará para esta noche, y no es necesario que suba a buscar sus cosas. Tampoco es necesario que yo deshaga mi baúl, será difícil desatar esa cuerda que mi padre hizo tan apretada. Pero niña, no tardaré mucho, y no veo por qué no deberías dejarme ir. Tía, no quiero quedarme sola, no me gusta lo suficiente este lugar.
La señora Nangle se rió, y cedió de buen humor. Se dirigió al armario de la ropa blanca, sacó las sábanas de sarga gruesa, y empezó a airearlas frente al fuego, colocándolas sobre las sillas Windsor de la cocina. Guardó las provisiones, y Jenny tuvo que lavar la vajilla en el gran fregadero, que sería el lugar que principalmente ocuparía en el futuro, si acababa siendo la criada de Lady Hambleton. Pero Jenny no creía que lo fuera por mucho tiempo. Estaba acostumbrada a la vida de campo, abierta y alegre, y aunque no le asustaba el trabajo duro, odiaba la oscuridad y el encierro. Nunca había visto un sótano antes, y no le gustaba. De pie frente al gran y voluminoso fregadero de piedra gris, haciendo correr el agua sobre los platos blancos, mientras la luz amarilla de la vela caía sobre ella, incluso la señora Nangle, práctica como era, pensó en su corazón maternal: la chica es demasiado buena para este trabajo. Porque Jenny era muy bonita, con la temprana belleza de los 17 años, cabello castaño rojizo brillante, suaves rasgos ingleses, y ojos de un azul grisáceo. Mientras la señora Nangle estaba haciendo las camas, en la habitación de los sirvientes, Jenny la llamó. «Tía, ¿quién vive al lado?» La señora Nangle frunció los labios con disgusto. «Nadie por quien debas preocuparte, señorita. No vamos a ir allí de visita». «Bueno, es una casita muy bonita, ¿verdad?», dijo Jenny. «Y me preguntaba quién vive allí, tan cerca, además, que las ventanas de las dos casas casi se tocan». «Quien vive allí es un tal señor Monkswell», concedió la señora Nangle. «Un caballero que vive la mayor parte del tiempo en el extranjero. Esa casa me gusta más que esta, es más pequeña». «Desde luego, es más pequeña», se burló la señora Nangle. «En realidad, no es una casa en absoluto, es lo que el amo llama un cottage, aunque es muy alta. De todos modos, Jenny, no es un lugar apropiado, así que no te preocupes por eso». Si la concienzuda señora Nangle hubiera tenido a su lado a una mujer de su edad, o incluso a una mujer casada, le habría gustado mucho contar la historia de la casita de al lado. Una historia que le resultaba completamente imposible revelar a la inocente Jenny. El propietario era un soltero adinerado, que no siendo muy querido en la sociedad inglesa, pasaba la mayor parte de su tiempo en el extranjero, entre personas no demasiado distinguidas. Tenía muchas otras casas, además de aquella pequeña residencia junto al parque, que casi siempre estaba cerrada, o habitada durante breves periodos, por damas desconocidas. Esas damas, por exquisitas y lujosas que fueran en apariencia, no gozaban de la simpatía ni el respeto de la honesta señora Nangle, que no podía encontrar para ellas nombres lo suficientemente duros. Todo se hacía con mucha discreción, por supuesto, no había nada que nadie pudiera criticar o de lo que pudiera quejarse. Sin embargo, la situación resultaba desagradable para los Hambleton y sus sirvientes. También podría haberle contado algo a Jenny sobre las sirvientas de aquella casa. No eran una compañía muy agradable para las muchachas decentes, eran francesas e italianas en su mayoría, y no mejores que las desvergonzadas a las que servían, y eso era decir demasiado. Jenny interrumpió los indignados pensamientos de la señora Nangle sobre la casa de al lado. «Vi una luz», dijo. Parecía ser la única luz que había, todo lo demás estaba oscuro y brumoso, porque la niebla es bastante espesa. «¿Viste una luz en la casa de al lado?», exclamó sorprendida la señora Nangle. «Seguro que ahora no hay nadie allí». Le eché un vistazo al bajar del coche de alquiler, y me pareció que estaba bien cerrada. «Tal vez fue el portero», sugirió Jenny. «Nunca he oído hablar de que haya uno en esa casa», repuso la señora Nangle. «Cuando está cerrada, aunque supongo que el señor Monkswell o uno de sus amigos podría volver de repente». «Pero eso no es asunto nuestro», añadió. «No debes prestar atención a esa casa, Jenny, allí son todos unos excéntricos, así los llama el amo. Aquí hay mucha compañía, la nueva criada viene con la señora Withers mañana, y a finales de semana volverán las otras criadas, y son unas chicas muy buenas. Me gustaría que fueras amiga de ellas, Jenny».
¿Has terminado de lavar los platos, y has dejado todo ordenado como te he enseñado? Jenny, sonriendo, levantó el último plato. Sí, ya terminé, tía, ¿luego podemos ir a dormir? Sí, ahora vamos. Todo está listo, y no has dejado de bostezar la última media hora, Jenny. La señora Nangle recorrió alegremente la parte inferior de la casa, echó el cerrojo a las puertas delantera y trasera, y comprobó que los pestillos de las contraventanas estuvieran bien cerrados. Había apagado las velas de la cocina, dejando solo la del dormitorio pequeño, cuando se sobresaltó, al oír un grito agudo de Jenny y el ruido de un plato roto. Al entrar en la cocina, vio que la muchacha se había dado la vuelta, dando la espalda al fregadero, y que el plato que sostenía había caído a sus pies, donde se había hecho añicos contra el suelo de piedra. Pero Jenny, ¿qué te pasa? Tía, oí pasos, ¿hay alguien en la casa? Tonterías, Jenny. Ahora has roto un plato, y eso arruinará la vajilla. De verdad, tía, oí a alguien. Eran pasos, justo en el pasillo. Y Jenny huyó hacia el calor y la luz de la cocina. Nadie podría haber entrado, dijo la señora Nangle con firmeza, aunque escuchando atentamente. Las llaves estaban en el lugar de costumbre, y se puede confiar en la señora Claypole, aunque creo que podría haberse quedado, para darnos la bienvenida. Todo estaba cerrado y en orden cuando llegamos. Esto es tan solitario, susurró Jenny, con ese gran parque detrás. Londres es peor que el pueblo. No puedes juzgar Londres por esto, dijo la señora Nangle con severidad. Entra corriendo, y vete a la cama, Jenny. Pero Jenny escuchaba atentamente, y dijo sin aliento. Hay alguien caminando arriba y abajo, tía, lo oí. Pasos en las escaleras, alguien bajó, y luego volvió a subir. La señora Nangle se quedó quieta y en silencio por unos momentos, porque también ella había oído un ruido. ¿Crees que quizás la señora Claypole no se ha ido, después de todo? Reflexionó la señora Nangle. Tal vez, se quedó, con la intención de encontrarse con nosotras, se fue a dormir arriba, a una de las habitaciones, y luego se despertó de repente. Entonces, ¿por qué no entra? ¿Por qué baja hasta la puerta, y vuelve a subir? Preguntó Jenny con miedo. El ruido de pasos era ahora tan claro para la señora Nangle, como lo habían sido desde el principio para Jenny. Tenía miedo de que ocurriera algo así. Dijo Jenny temblorosa. En esta casa tan horrible. Ojalá no hubiera venido nunca. ¿Qué hacemos, tía? Salimos corriendo a la entrada, por el patio, y vemos si encontramos a alguien en la calle. No seas tonta, dijo la señora Nangle bruscamente. Seguro que se trata de la señora Claypole. No tengo ningún miedo. ¿De qué hay que tener miedo? Además, siempre hay un policía en la esquina. Yo no lo vi, dijo Jenny. Cuando miré hacia afuera, no había nada más que casas vacías y niebla. De pronto, agarró con fuerza el robusto brazo de su tía. Mire, tía, ¿qué es eso? La señora Nangle miró. Una línea de luz se veía debajo de la puerta que daba al pasillo, y a las escaleras que bajaban al sótano. Será la señora Claypole, dijo la señora Nangle, avanzando con valentía. No temas, Jenny, ponte detrás de mí, si tienes miedo. Estoy asustada, sí, admitió Jenny con voz temblorosa. Es un fantasma, eso es lo que es. O ladrones, o asesinos. Puede ser la señora Withers, o alguna de las criadas, que llegaron antes de lo previsto, dijo la señora Nangle, tratando de parecer tranquila. Pero no hemos oído ningún coche de alquiler, no hemos oído a nadie que llamara a la puerta, dijo Jenny, temblando. Se lo aseguro, tía, son ladrones o asesinos. La exageración de esos temores infantiles animó a la señora Nangle. Avanzó con valentía, y abrió la puerta, gritando con voz formidable. ¿Quién está ahí, y qué quiere? Al otro lado de la puerta,
abierta ahora de par en par, en las escaleras del sótano, estrechas y oscuras, se encontraba una mujer joven, que sostenía en sus manos una pequeña lámpara. Incluso los temores de Jenny, que miraba desde detrás de la robusta espalda de su tía, se disiparon al ver a una persona de su mismo sexo. «Ya ves, Jenny», dijo la señora Nangle con un suspiro de alivio. «Seguramente, se trata de la nueva criada». Se dirigió a la joven. «Nos diste un buen susto. ¿Eres Dolly, la nueva criada?». La joven respondió. «Sí, soy la nueva criada, Dolly, y supongo que usted es la cocinera». «Sí, soy la señora Nangle, y ella es mi sobrina, que va a ser mi ayudante en la cocina». «¿Cuándo llegaste?». «Hace horas», respondió la joven. «Estaba sola en la casa, buscando a alguien». «Pero, ¿no nos has oído llegar?». «¿Y qué haces aquí sola?». «Creí que llegabas mañana, con la señora Withers». «Bueno, será mejor que bajes a la luz y al calor, porque debes estar muerta de frío». «Sí, estoy muerta de frío», dijo la joven. Siguió a la señora Nangle y a Jenny hasta la cocina. La historia que contó, de pie junto a la mesa, era sencilla, aunque confusa. Tenía una cita con la señora Withers, la ama de llaves, el lunes, según creía. La señora Nangle la interrumpió. «No, debías llegar el martes, todo estaba arreglado». «Bueno, eso parece», dijo la nueva criada. «De todos modos, cometí ese error, y vine aquí, y había alguien en la casa». «Esa sería la señora Claypole», aclaró la señora Nangle. «Sí, señora Claypole». «Bueno, ella me dejó entrar. Dijo que sería mejor que esperara, estaba segura de que usted no tardaría en llegar. Por eso ella decidió marcharse antes». «Entonces, ¿por qué no nos avisaste de que estabas aquí?», preguntó la señora Nangle enfadada. «Llegamos antes de que oscureciera, e hicimos bastante ruido, al bajar el baúl por estas escaleras». «Supongo», dijo la joven, «que debí quedarme dormida». «Verá, la señora Claypole, así se llama, ¿verdad?, me mostró una pequeña habitación, en la parte superior de la casa. Dijo que tendría que dormir allí, y entonces estuve mirando a mi alrededor, y poniendo las cosas en orden. Tenía hambre, sueño, y estaba cansada del viaje, porque venía de Warwickshire, ¿sabe?». «¿De Warwickshire?». «A mí, me dijeron que Dolly Standish, la nueva criada, venía de Oxford». «No sé de qué está hablando», interrumpió la joven. «Soy Dolly Standish, y vengo de Warwickshire». «Bueno, como le decía, estaba cansada y me quedé dormida. Supongo que por eso no las oí llegar». Se sentó a la mesa, y cruzó los brazos sobre el mantel blanco. «Está bien», dijo la señora Nangle de buen humor. «Nosotras no sabíamos que estabas aquí, y tú, no te percataste de nuestra llegada. Pero aquí estamos todas al fin. Supongo que te gustaría cenar algo». «No, no quiero nada. Me parece que ya han recogido todo, y se van a dormir». «Debes comer algo», dijo Jenny, aliviada y complacida, al descubrir que el misterioso visitante no era otro que Dolly, la criada. Dolly sonrió. «No quiero nada», dijo suavemente. La señora Nangle la miró con aire crítico. Inmediatamente, decidió que no era el tipo de muchacha, que hubiera pensado que su señora, o la señora Withers, la sensata ama de llaves, habrían elegido para el puesto. Pues ambas tenían una preferencia especial, por las muchachas de campo, honestas y piadosas, buenas criaturas como su Jenny. La señora Nangle temía que Jenny fuera demasiado bonita, para complacer a la ama de llaves, pero la belleza de Dolly Standish eclipsaba por completo los modestos encantos de Jenny. Y sin embargo, la señora Nangle, al observarla, mientras estaba sentada a la mesa de la cocina, apenas habría podido decir dónde estaba esa belleza. Su boca era demasiado ancha, sus pómulos demasiado altos, sus ojos hundidos, pero en algún lugar, del color y el contorno,
en el aplomo y el movimiento, había belleza. Tenía una abundante cabellera brillante, recogida bajo una cofia de muselina, y llevaba un vestido de algodón, con ramitas de color lila, demasiado grande para ella. Al notar que esta prenda no le quedaba bien, la señora Nangle se fijó mejor, y exclamó: «Vaya, Dolly Standish. Estás usando uno de mis vestidos de algodón». «¿Es uno de los suyos?», preguntó la nueva criada. «Lo siento, supongo que me he equivocado de habitación en el piso de arriba». «Bueno, aunque lo hicieras, no habrías tenido que abrir los armarios y sacar las cosas», dijo la señora Nangle. «¿No tenías tus propios vestidos?». «Mi baúl no había llegado». «Supongo que todo formaba parte del lío». «Estaba mirando, y encontré estas cosas en un cajón. Pensé que tal vez pertenecían a la última chica». «Pero tú, entraste en mi habitación», dijo la señora Nangle. «No es que me importe que te hayas puesto el vestido, pero no te queda bien». «No importa», respondió Dolly Standish. «No se nota con un delantal encima». «Pero, ¿qué sentido tiene ponerse un vestido estampado, a estas horas de la noche?», preguntó la señora Nangle, con cierto desprecio. «Me parece que has perdido la cabeza, hija mía. ¿Por qué no te quedaste con la ropa de viaje puesta?». «Bueno, he estado aquí durante horas», respondió Dolly, «y no sabía si me esperaba algún trabajo». «No hay trabajo», dijo la señora Nangle con desdén. «Hasta que venga la señora Withers, y de instrucciones. Deberías haber venido con ella, no sé, ¿qué es lo que ha ido mal?». «Bueno, ya es demasiado tarde para discutir eso ahora», dijo Dolly con cierta impaciencia. «¿Dónde vas a dormir?», preguntó la señora Nangle. «Se está haciendo muy tarde con tanta charla». «Dormiré arriba, si no le importa». «Hay de todo allí, excepto sábanas y fundas de almohada». «Iba a buscarlas». «¿Por qué no entraste en la cocina?». «Es imposible que no nos oyeras», preguntó la señora Nangle. «Bueno, usted abrió la puerta, antes de que tuviera oportunidad». «Sí, pero estabas caminando arriba y abajo del pasillo. Te escuché, y subiste y bajaste las escaleras una o dos veces». «Bueno, no sé, supongo que me perdí. Parece que aquí no hay nada más que pasillos, escaleras y armarios». Dolly se levantó. Ahora la impaciencia era evidente en su actitud. La señora Nangle pensó, con remilgo, que no sería adecuada para el puesto, pero, en su sincero corazón, tuvo que admitir que no tenía nada en contra de la muchacha. «¿Qué te pasa en la mano?», preguntó, al notar que la mano derecha de Dolly, que había mantenido bajo su delantal, estaba envuelta de forma muy torpe con un pañuelo. «En parte bajé por eso también, quería lavar la herida. Me lastimé, al intentar abrir una de esas ventanas, los cerrojos estaban oxidados». «No puede ser», dijo la señora Nangle con seriedad. «En esta casa nunca se oxida nada. Si te hiciste daño, es culpa tuya». «Yo te lavaré y vendaré la mano», dijo Jenny, apresurándose a buscar un recipiente con agua. Pero Dolly ya había ido al fregadero. «Lo haré yo misma, estoy acostumbrada a hacer las cosas por mí misma». «He estado buscando agua por toda la casa», añadió con impaciencia, y parecía indignada. «¿No hay agua en ningún lado, excepto en la cocina?». «¿Dónde esperas encontrarla?», preguntó la señora Nangle. La muchacha abrió el grifo, y desde la oscuridad del pasillo, se oyó el chorro del agua. La señora Nangle había buscado unos trapos de lino viejos. «Será mejor que le lleves esto, Jenny». Cuando Dolly Standish oyó que Jenny se acercaba, tiró el agua del recipiente, en el que se había lavado la mano. «Vaya. Hay mucha sangre. Debe haber sido un corte muy feo», dijo Jenny. «El pañuelo también está empapado, pero no parece un pañuelo, es parte del vestido de una dama». Dolly Standish miró por encima del hombro, y le sonrió a Jenny.
La muchacha se apartó con desagrado, ante aquella sonrisa. En la penumbra incierta del pasillo, a la muchacha de campo, le pareció que había algo terrible en la sonrisa de aquella nueva criada. Volvió en silencio al lado de su tía, después de dejar tímidamente el paquete de trapos de lino, al alcance de Dolly Standish. La señora Nangle estaba nuevamente aireando sábanas y fundas de almohadas frente al fuego, casi apagado, pero que aún desprendía un calor tenue pero agradable. La nueva criada regresó del fregadero, con el brazo envuelto en vendas, que había atado torpemente con su mano libre, y se negó a recibir más ayuda. Una chica difícil, pensó la señora Nangle. En voz alta dijo: Jenny, vamos a dormir. Dolly puede subir, cuando se sienta lo suficientemente cansada. Voy ahora, dijo Dolly, retirando las sábanas, extendidas en las sillas junto al fuego. Bueno, te dejaré esa vela. Espero que a las 6 estés levantada. Siempre me levanto temprano. Temprano. Las 6 es tarde, pero mañana permitiremos que descanses un poco más. La señora Nangle y Jenny entraron en su pequeño cuarto. La señora Nangle pronto se desvistió, se acostó y se durmió. Jenny se puso su grueso camisón de algodón, luego su bata de cretona floreada, se arrodilló junto a la cama y rezó su oración nocturna. Luego se deslizó entre las sábanas, que estaban bastante frías, y trató de dormir, pero le resultó imposible. El ambiente silencioso y solitario del lugar, extraño para ella, y la repentina llegada de Dolly, la mantuvieron despierta y excitada. Tan nerviosa estaba Jenny, que no pudo permanecer quieta mucho tiempo, y cuando estuvo completamente segura de que su tía dormía, se sentó, prendió una cerilla, encendió la vela, y miró alrededor del pequeño dormitorio oscuro. Aquel cuarto, reducido y de paredes desnudas, le pareció una celda, en comparación con la pequeña pero acogedora habitación a la que estaba acostumbrada en su casa, bajo el alero que daba al huerto. Aquel era realmente un lugar horrible, y estaba completamente segura de que no se quedaría allí mucho tiempo. Mientras tanto, la consumía la curiosidad por Dolly. No la había oído subir las escaleras. ¿Por qué se demoraba tanto abajo la muchacha? ¿Acaso, a pesar de su bravuconería, tenía miedo, como lo habría tenido ella, de subir a esos desvanes oscuros y solitarios, sin más protección que una pequeña vela? Con la respiración entrecortada, movida por la curiosidad, y por una cierta simpatía agitada por la otra chica, la pequeña Jenny abrió con cautela la puerta del estrecho dormitorio, y miró a través del pasillo de piedra, hacia la puerta de la cocina. Estaba entreabierta, y había luz dentro. Al ver esto, Jenny apagó inmediatamente su vela. Dolly, por tanto, no había subido las escaleras. Probablemente estaría asustada, y se sentiría sola, mucho más sola que ella, porque Jenny, a pesar de todo, tenía a la tía Nangle. Pero Dolly Standish no tenía a nadie, y debía sentir una terrible nostalgia de su hogar. El bondadoso corazoncito de Jenny sintió compasión hacia aquella muchacha extraña, que no le había agradado al principio. Decidió que entraría, y hablaría con ella, aunque era terriblemente tarde, y sabía que su tía se enojaría si se despertaba y no la encontraba durmiendo en la cama. Pero Jenny se sentía muy inquieta y emocionada, y aparte de su piedad por Dolly, había también una cierta sensación de aventura. Qué extraño y hasta delicioso sería charlar en privado con Dolly, aquella desconocida, que era tan distinta a ella en todos los aspectos. Podría preguntarle todas las cosas que no había podido preguntarle delante de la señora Nangle. ¿De dónde venía? ¿Dónde había estado antes? ¿Qué le parecía aquella gran mansión sombría, al borde del parque? Dolly parecía mucho mayor que ella, y tal vez conocía Londres. Seguramente, podría contarle muchas cosas sobre aquella gran ciudad. Así que Jenny se puso su bata y las zapatillas, que ella misma había confeccionado, y se deslizó por el pasillo, espiando por la puerta abierta de la cocina. Jenny sintió que había algo terrible en ese momento, y recordó, sin saber por qué, algunas de las historias más aterradoras de su infancia. Recordó una, en particular, en la que un desafortunado viajero, al encontrarse en una casa desierta,
miró a través de la puerta entreabierta de una habitación y vio al diablo en persona, sentado a la mesa. La abuela de Jenny le había contado esa historia muchas veces, y siempre terminaba diciendo: es peligroso mirar a través de una puerta entreabierta. Jenny, sin embargo, miró por la puerta entreabierta, conteniendo el aliento. Pero no vio al diablo, sino a Dolly Standish, la nueva criada, sentada a la mesa, con el brazo vendado, apoyado en la mesa, y la cara vuelta hacia la ventana cerrada. Algo en la quietud de su postura, y en la línea dura de su rostro, hizo que Jenny se detuviera y permaneciera inmóvil. Había llegado tan deprisa y silenciosamente, que Dolly no había advertido su presencia. Tímida pero curiosa, Jenny se quedó en las sombras del pasillo, espiando por la puerta entreabierta. Dolly giró lentamente la cabeza, y al ver su rostro, Jenny tuvo que llevarse rápidamente la mano a la boca. Un instinto de conservación la hizo callar, aunque su impulso había sido gritar. El rostro de Dolly había cambiado. Estaba terriblemente pálida, sus ojos parecían hundirse más en su cabeza, y sus labios estaban un poco retraídos, mostrando los dientes. Jenny nunca había visto una expresión como esa en un rostro. Seguramente, Dolly no se encontraba bien, pero Jenny estaba demasiado asustada para llamar a la señora Nangle. Mirándola con una curiosidad más profunda, y una aprensión terrible, vio que Dolly hacía algo muy curioso. Primero se quitó la cofia de muselina, una cofia perteneciente a la señora Nangle, que había encontrado en el cajón de una cómoda del desván. Luego, hundió los dedos en su cabello, que era muy hermoso y abundante, recogido en una redecilla, y de este cabello sacó, una tras otra, monedas de oro, soberanos, como pudo ver Jenny, y las colocó sobre la mesa. La vela que la señora Nangle había dejado sobre la mesa de la cocina, estaba frente a la joven, mientras ésta sacaba, una a una, las monedas de oro de su cabello, y las colocaba sobre la mesa. Luego las contó, las colocó en 2 montoncitos, y metiendo de nuevo los dedos en aquella rica maraña de mechones, sacó lo que a los ojos asustados de Jenny le pareció un rico diamante. Lo sostuvo a la luz de la vela, y observó los colores que irradiaba la piedra de múltiples facetas. Luego, lo giró en la palma de su mano, y durante todo ese tiempo, Jenny observaba fascinada la escena. Quizá, hizo un movimiento inconsciente, o algún ruido apenas perceptible, porque, de pronto, la nueva criada se dio la vuelta de repente, fijando sus ojos hundidos en el pasillo en penumbra, que había más allá de la puerta entreabierta. «¿Por qué no entras de una vez?», dijo con desprecio. Jenny se deslizó hasta la puerta. «No quería molestarte». «¿Por qué no estás dormida? ¿Por qué te levantaste?», preguntó Dolly Standish, poniendo sus manos sobre el diamante y las piezas de oro. «Estaba esperando oírte subir las escaleras», tartamudeó Jenny. «Y yo estaba esperando a que te fueras a dormir», dijo Dolly. «¿Por qué?», preguntó Jenny. «No sé, todavía es temprano». «¿Tu tía está durmiendo?». «Sí, está dormida, claro», dijo Jenny. Miró el fuego, y vio que Dolly lo había vuelto a encender. «No pensarás que me iba a quedar sentada sin fuego, ¿verdad?», preguntó Dolly, adivinando su mirada. «Hace un frío del demonio aquí abajo». Esas palabras groseras, que ella nunca había oído en labios de una mujer, hicieron que Jenny se estremeciera. Se preguntó horrorizada qué quería decir Dolly con «un frío del demonio», pues siempre había pensado que el infierno era el lugar de las llamas eternas. Se acercó el fuego para calentarse, pues temblaba de frío, después de permanecer quieta en el pasillo. Miró el tesoro bajo las manos extendidas de Dolly, y dijo: «Tienes una cantidad considerable de dinero, Dolly». «No, no es mucho, no hay ni 20 libras». «Pero 20 libras es mucho dinero», repuso Jenny ingenuamente. «Bueno, supongo que para ti sí lo sería, pero para mí no es tanto, son todos mis ahorros». «¿Y los llevas así, en el pelo?». «¿Por qué no? Es un escondite seguro, ¿dónde puede guardar su dinero una pobre chica?». «Pero, ¿cuánto tiempo habrás trabajado?»,
para haber ahorrado 20 libras? Se preguntó Jenny, con sus hermosos ojos abiertos y asombrados. Dios mío, 20 libras. Pero si yo recibo 3 libras al año, y la señora Mangle se queda con la mitad, para comprarme ropa. Pasará mucho tiempo, antes de que ahorre 20 libras. Pues así será la vida en esta horrible casa, dijo Dolly. ¿Qué edad tienes? 17. Bueno, yo soy un poco mayor que eso. Dolly levantó la mirada bruscamente, dándose golpecitos en las mejillas, como para devolverles un poco de color. Eres bonita, dijo, mirando a Jenny a través de la luz de las velas. Ganarás 20 libras, antes de que tengas mi edad. ¿Y qué tiene que ver la belleza con esto? Preguntó Jenny. Dolly Standish se rió a carcajadas, y luego, controlándose, dijo. Me gustaría una copa de vino, Jenny. ¿Sabes dónde están las llaves de la bodega? ¿Cómo voy a saber eso? Respondió Jenny, sorprendida y aterrorizada. Dolly Standish se levantó, estirándose, y haciendo una mueca de dolor, al mover su brazo vendado. ¿Dónde guarda tu tía las llaves? Preguntó, abriendo los cajones. En uno de ellos, encontró un manojo de llaves. Supongo que son estas. Supongo que sí, pero nunca te atreverías a tocar nada, ¿verdad? Dolly no respondió. Recogió las monedas lentamente, y las ocultó de nuevo entre su cabello, balanceando las llaves en su dedo meñique mientras lo hacía. Luego, riendo, levantó la piedra preciosa. ¿Qué es eso? Preguntó Jenny. ¿Qué crees que es? Un trozo de cristal de colores, por supuesto. Después de haber guardado su tesoro entre sus rizos, Dolly se cubrió la cabeza con la gorra de muselina, y cogiendo las llaves y la vela, salió al pasillo, dejando a Jenny temblando junto al fuego en la penumbra. Dolly la aterrorizaba, la asombraba, y al mismo tiempo, la fascinaba, con su rara belleza, su seguridad y su desenvoltura, y aquel aire de saber muchas cosas, que ella ni siquiera podía imaginar. Al cabo de unos momentos, Dolly regresó con una botella, 2 vasos, un sacacorchos y la vela, todo cuidadosamente depositado en una bandeja, que puso sobre la mesa. «No has cenado», protestó Jenny. «¿Para qué quieres eso ahora? Es un veneno puro, y las chicas nunca lo beben». Dolly sonrió. «Descubrirás algo, antes de que hayas estado mucho tiempo en Londres», comentó. «¿Qué diría la tía si se despertara?» Jenny se quedó mirando a Dolly, mientras ella sacaba el corcho, y servía el vino. «No me sirvas nada, no podría beberlo». «Ya aprenderás con el tiempo», dijo Dolly con indiferencia. Y bebió su vaso de vino con evidente satisfacción. A la aterrorizada y absorta Jenny, le pareció casi una figura satánica. Su palidez, sus sombríos ojos hundidos, las guineas ocultas en aquel rico cabello, bajo la gorra de muselina, y el vestido estampado de la señora Nangle, demasiado grande para ella, ceñido firmemente alrededor de su esbelta cintura, con los cordones del delantal. «No vas a quedarte aquí, ¿verdad?», dijo Jenny. «Tampoco tú lo harás», respondió Dolly, mirándola rápidamente. «¿No ves qué clase de casa es esta? Habrá oraciones 2 o 3 veces al día, y misa 2 veces los domingos. He visto la Biblia familiar arriba. Supongo que tendrás una noche libre al mes, y entonces solo será para ir a la iglesia». «No quiero nada más», dijo Jenny con voz temblorosa. «No pido nada más. Solo quiero un hogar cómodo». «Pero aquí no lo conseguirás», repuso Dolly. «¿Es que a ti te gusta esto?» «Da escalofríos», admitió Jenny. «Pero eso es ahora, porque está vacío. Cuando esté lleno de gente, será diferente». «Sí, habrá trabajo», sonrió Dolly. «Entonces, ¿no te quedas?», preguntó Jenny. «No, no me quedo», dijo Dolly mientras se servía otra copa de vino. «Te has hecho mucho daño en la mano», murmuró Jenny.
Veo la sangre que sale por tus vendajes. ¿No deberías arreglártelo de nuevo? Se dio cuenta, aunque no se atrevió a comentar el hecho, de que los pesados vendajes que rodeaban el brazo de Dolly estaban ribeteados de encaje y parecían, como había notado antes, parte del vestido de una dama. Dolly se sentó en la mesa junto a la vela. El vino había dado color a sus mejillas y brillo a sus ojos. Comenzó a hablar en un tono bajo, pero desenfrenado, y Jenny entendió muy poco de lo que decía, aunque estaba completamente absorta en su manera de decirlo. Yo era algo así como tú, cuando llegué por primera vez a Londres. Aunque tú, eres más bonita que yo. Pero yo tenía más espíritu, tal vez. Ahora hablaba de otra manera, casi como una dama, pensó Jenny, porque había desaparecido gran parte de su acento habitual. También se comportaba con más audacia, levantando la cabeza en alto, y moviendo el brazo vendado, en gestos grandiosos y terribles. Hay cosas mejores para una chica como tú, que trabajar en una cocina de sótano. Y hay cosas en Londres, de las que nunca oirás hablar a tu tía. ¿No te gustaría ir a fiestas, con diamantes alrededor del cuello? ¿No te gustaría tener un bonito carruaje, para pasear por el parque, con un lacayo detrás? ¿No te gustaría ir a Italia, con un buen caballero como compañía? Dios mío, dijo la pobre Jenny. No sé de qué estás hablando. Me das miedo. ¿Te doy miedo? Repitió Dolly. ¿Estás asustada? Te juro que yo también estoy asustada, Jenny, o como sea que te llames. Se sentó en una silla, y entrelazó sus manos debajo de su barbilla, y Jenny notó, que no parecían manos que hubieran trabajado mucho. Me pregunto a dónde iré, susurró. Me pregunto qué será de mí. ¿Por qué no te quedas aquí? Dijo Jenny, medio contenta y medio apenada. No, no. Me voy esta noche, antes de que tu tía se despierte. ¿Dónde están su capa y su sombrero? Me los pondré. No, no lo harás, protestó Jenny indignada. Eso sería robar, y ya llevas puesto el vestido de mi tía. ¿Por qué no subes y te pones tu propia ropa? No es adecuada, dijo Dolly Standish. Me llevaré las cosas de tu tía. Si eres tan exigente, puedo pagarlas. Se llevó las manos al pelo, sacó una moneda, y la puso sobre la mesa. Me parece que con eso, pago toda la ropa de tu tía. Creo que sí, pero todo esto me parece muy extraño. Es bastante extraño, sí, dijo Dolly sonriendo. Puedes delatarme si quieres, no me importa. ¿Delatarte? Susurró Jenny. ¿Qué podría decir de ti? Esta casa es terrible. Ojalá no hubiera venido nunca. Y se puso a llorar. Dolly le dirigió una de aquellas miradas, que tanto la aterrorizaban, mientras se lavaba la mano herida. Empieza a quejarte, y despierta a tu tía, dijo en voz baja y amenazadora. No lo haré, prometió Jenny aterrorizada. No lo haré. Seré muy buena y estaré callada. Pero me das miedo, de verdad. Me pregunto cómo serás dentro de 5 años. Dijo Dolly Standish, tomando el sombrero y la capa de la señora Nangle, del perchero que había detrás de la puerta. Todos estos acontecimientos peculiares, tan ajenos a la experiencia de Jenny e incluso a su imaginación, la dejaron muda y desconcertada, aterrorizada, y con la boca abierta. No podía comprender que tales cosas pudieran suceder, ni tampoco podía comprender que una persona pudiera comportarse de un modo tan extraordinario e inexplicable. Entonces, ¿no te gusta la casa y te vas? Preguntó tontamente. Con una sonrisa que le levantó el labio, Dolly, la nueva criada, respondió. No, no me gusta, y me voy. Pero, ¿a dónde vas? Estamos en plena noche, y en Londres. En mitad de la noche, en Londres, repitió Dolly Standish, mientras se ponía el sombrero de la señora Nangle, y se cubría los hombros con la capa.
Bueno, a mí, eso no me resulta tan extraño como a ti. La última acción de Dolly Standish fue vaciar la última copa de vino que quedaba sobre la mesa. Luego, con otra de sus pálidas y horribles sonrisas, dirigidas a Jenny, se fue. Jenny la oyó correr los cerrojos de la puerta del patio, la oyó subir los escalones y salir a la oscuridad y la niebla. Luego, quedó tan aterrorizada por lo que había visto, y tan asustada por el silencio en el que todo quedó sumido, que comenzó a llorar suavemente para sí misma. El fuego parecía haberse apagado de repente, y la vela se estaba extinguiendo. Con un deseo irracional, de ocultar todo rastro de esta terrible entrevista, Jenny se apresuró a guardar la botella y los vasos en un armario, apagó la vela, y volvió a la cama temblando, pero agradecida de oír la respiración regular de la señora Nangle. No era de extrañar, que cuando la pobre Jenny, agotada y agitada, se quedara finalmente dormida, durmiera profundamente y hasta tarde. Pero la señora Nangle siempre diría después, que era poco menos que un milagro, que ella misma se hubiera quedado dormida hasta tan tarde, esa mañana en particular. Puede que fuera el viaje, puede que la llegada de la nueva criada la hubiera mantenido despierta hasta tarde, puede que la cena tardía no le sentara bien. Fuera lo que fuese, el hecho era que la señora Nangle durmió mucho más de lo que nunca había dormido antes. Se despertó de una manera extraña, al oír unos fuertes y persistentes golpes en la puerta del patio. Se puso la ropa, y miró aterrorizada el reloj. Al abrir las contraventanas, la pálida luz del sol otoñal inundó la cocina. Después, la señora Nangle se apresuró a llegar a la puerta, mientras Jenny, todavía medio dormida, se acurrucaba en la cama. Un policía estaba de pie en la puerta del patio. Con los ojos desorbitados y los oídos atentos, la señora Nangle, todavía abrochándose los cordones del delantal, escuchó la historia que el agente comenzó a contarle. Fue un asesinato, nada menos que eso, un asesinato, en la casa de al lado. El señor Monkswell había sido encontrado esa mañana por dos amigos, que iban a desayunar con él. Fue asesinado en su dormitorio, en aquella pequeña habitación de arriba. Antes de que el policía continuara con su relato, la señora Nangle cerró la puerta del patio, pues no quería que sus palabras llegaran a oídos de Jenny. Deseaba mantener a la inocente muchacha alejada de todo ese horror. Al parecer, lo hizo una mujer, una tal Sarita Gay, aunque es probable que ese no sea su nombre auténtico. Seguramente, lo mató para robarle, porque todo estaba revuelto en la casa. «Dios mío», exclamó la señora Nangle horrorizada. «Resulta espantoso pensar que eso estuviera sucediendo tan cerca, mientras mi sobrina y yo estábamos aquí solas anoche». Luego añadió, «Aunque no sé qué tiene que ver eso con nosotras, agente». «No estoy tan seguro de que no tenga algo que ver con usted», dijo el policía, en voz baja y misteriosa. Señaló a un grupo de personas que esperaban más allá de la verja del patio. «Queremos echar un vistazo aquí. Verá, la asesina debe haber saltado desde una ventana de la casa del señor Monkswell hasta una ventana de esta casa. Ya sabe, las ventanas de las habitaciones de arriba de ambas casas casi se tocan. En el marco de la ventana había rastros de sangre, por eso sabemos que salió por allí. Debió herirse de algún modo en la mano, quizá con el cuchillo que usó para matar al señor Monkswell. Bueno, esa mujer quería evitar salir a la calle anoche, porque había un policía en la esquina y quería ocultarse. ¿Subió usted anoche al ático? Creemos que ella pudo esconderse allí». «No, no subí, mi sobrina Jenny estaba asustada, y no quiso que subiese». «Pero no creo, agente, que esa mujer entrara en la casa». De pronto, la señora Nangle enmudeció, y se puso muy pálida. Precipitadamente, entró de nuevo, y se dirigió hacia el cuarto, donde Jenny estaba acabando de vestirse. «¿Qué ocurre, tía?», preguntó la muchacha, al ver entrar a la señora Nangle, muy alterada. «La nueva criada, ¿dónde está?» «Dolly Standish. Se fue anoche. Dijo que no le gustaba la casa, y que no quería quedarse».
¿Cuándo hablaste tú con ella? Bueno, no podía dormir, me levanté, y ella seguía en la cocina. Entonces me dijo que se iba. Y se llevó su sombrero y su capa, tía. Era una chica muy rara. La señora Nangle se dejó caer en una silla, como si las fuerzas la hubieran abandonado. Dios mío, Jenny, exclamó horrorizada. Ella no era la nueva criada. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.